bienvenidos a esta serie de diálogos que organiza la Corporación Maximedios y Fecolper. En esta ocasión invito a mi colega, a mi compañero Jorge Velázquez. Él es el vicepresidente de la Federación Colombiana de Periodistas, porque justamente en esta invitación, Jorge, tenemos que hablar sobre las diferentes actuaciones que hemos realizado desde Fecolper justamente para poder propender por un mejor periodismo, por un periodismo que tenga libertad en el trabajo y libertad para ejercer en cualquier escenario. Jorge, bienvenido. Muy buenas tardes, Adriana, presidenta de Fecolper, y a todas las personas que a esta hora están conectadas. Darle un cordial saludo a los colegas en todo el territorio nacional y darle las gracias también a Fecolper y a Maximedios por esta oportunidad, de ese espacio que nos permite interactuar con los colegas de diferentes zonas del país y hablar un poco de lo que pasa con los periodistas, porque los periodistas también somos noticias y tenemos que hablar de lo que sucede con nosotros, aprovechar nuestros medios de comunicación y todo ese tipo de plataformas para hacer reflexiones y buscarle solución a las difíciles situaciones que afronta el gremio de periodistas en todo el territorio nacional. Y evidentemente, presidenta Adriana Hurtado, durante esta pandemia, la Federación Colombiana de Periodistas no nos hemos quedado quietos, porque igual sabemos la responsabilidad que tenemos en condiciones normales, pero mucho más el compromiso en épocas de dificultad y de crisis como lo que nos generó esta pandemia a toda la humanidad, y puntualmente nosotros con problemas particulares, problemas específicos desde nuestras agremiaciones y desde cada uno de los colegas. Lamentar crisis que llevó hasta registrar un alto número de personas, periodistas, que fallecieron. Lamentablemente, sea este el momento también para expresar nuestras condolencias a familiares y amigos y colegas de esas personas que fallecieron lamentablemente por esta pandemia, por este coronavirus. Y presidenta, la Federación Colombiana de Periodistas, desde que inició este momento, comenzó a revisar desde qué momento, de qué manera podríamos articularnos y hacer esfuerzos para que al gremio de periodistas se le prestara una atención especial durante estos momentos de crisis. Sobre todo viendo que desde el gobierno nacional comenzaron a tomarse acciones para proteger a diferentes gremios que por supuesto lo requerían, pero nuestra gran preocupación es que el gremio de periodistas, como suele suceder, tampoco era tenido en cuenta como ese medio, ese gremio que requería atención especial de parte de la sociedad y por supuesto del gobierno nacional. Sí, Jorge, así es. Justamente nosotros hemos venido realizando diferentes acciones. Vamos en este momento, antes de dar forma a nuestro contenido del primer bloque, no sin antes agradecer a nuestros invitados especiales. Vamos a tener la compañía de Nilson Arana, es un psicólogo y así tiene bastante reconocimiento en todos estos temas de salud mental. Adicionalmente, contamos también con la presencia de nuestro colega desde el Meta, Edgar Aroca, que adicionalmente es el presidente de la Asociación de Periodistas del Meta. También va a estar con nosotros Mario Esteban López, quien hará o presentará un testimonio de vida respecto a lo que le ha sucedido en su condición de periodista contagiado por la COVID-19. También vamos a tener a la doctora María Lizarazo, quien va a hacer una exposición amplia desde el tema legal. Específicamente nos va a contar lo sucedido durante la pandemia en actuaciones que la Fecolper hizo ante el Ministerio de Trabajo. En este sentido, Jorge, vamos en este momento también a saludar a nuestros colegas que ya también nos están saludando aquí también a través de nuestro chat. Específicamente saludamos a Edgar Iván Ortiz Díaz, quien nos dice: hola, buenas tardes, saludo desde el municipio de Salazar de las Palmas, en norte de Santander. También saludamos a nuestra colega Luz Elena Turcios Erazo, que nos saluda desde la ciudad de Sincelejo. También nos están hablando desde la ciudad de Barranquilla, específicamente Sol Izaza, una joven comunicadora y periodista que está conectada con nosotros, que siempre está pendiente de las actividades de Fecolper. Y en este momento también nos acompaña Gestión de Comunidad. Nos dice que buenas tardes desde Bello, Antioquia. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar aquí hoy en esta actividad de la Federación Colombiana de Periodistas. Jorge, entonces continuemos por favor con el tema que tenemos para hoy.
Sí, hablando de todo ese tipo de gestiones que se desarrollaron durante este tema de la pandemia, de las cosas importantes para destacar, creo que fue la decisión y la voluntad que hubo entre diferentes gremios de periodistas a nivel nacional. Justamente FECOLPER con 5 gremios más, el Colegio Nacional de Periodistas, la Asociación Colombiana de Redactores Deportivos ACOR, el Círculo de Periodistas de Bogotá, la Asociación de Periodistas Independientes, en total 6 gremios de carácter nacional de periodistas, decidimos sentarnos y articular esfuerzos y de esa articulación surgió, podemos decir, la primera gran gestión que se desarrolló durante este tiempo de pandemia, y fue lo que estuvo relacionado con hacer una solicitud directamente al presidente de la República pidiéndole eso, atención especial para los periodistas, que es un gremio que es el que soporta la democracia, que es el gremio que cumple con ese derecho constitucional que tiene la sociedad a recibir información veraz y objetiva, y sobre todo que en momentos de crisis como esta pandemia se requiere muchísimo del concurso de los periodistas y de los medios. Y lo que decíamos en esa carta es que esta pandemia, que las medidas administrativas adoptadas por el gobierno nacional, lo que vinieron fue a agudizar, a profundizar la crisis que afronta el gremio de periodistas en todo el territorio nacional. Esa crisis económica que más adelante vamos a hablar también de la situación sociolaboral y económica de los colegas en diferentes partes del territorio nacional. Entonces hicimos esa carta y la enviamos, por supuesto, al presidente de la República con 10 puntos claros donde creíamos que el gobierno nacional podría comprometerse y ayudar para que esta crisis no causara el impacto que causó y que sigue causando entre los periodistas, reporteros, corresponsales, pequeños propietarios de medios, pequeños empresarios, que a veces nos dan la categoría de empresarios porque tienen un portal o porque tienen un informativo en un canal local o regional de televisión o en una emisora, y realmente esa categoría creo que nos queda un poco grande porque aunque es un emprendimiento y se hace con mucho esfuerzo, se padece mucho. Casi que se evidencia demasiado que hay crisis tanto en los que están empleados como en los que son pequeños empresarios o tienen su pequeño emprendimiento de periodismo. Esa, lamentablemente, a pesar de la insistencia que se hizo del gobierno nacional, no hubo una respuesta clara y contundente frente a esa solicitud que se hizo. En algunos momentos, la Federación Colombiana de Periodistas, que articulada con el resto de agremiaciones lideró este proceso, llegaron respuestas donde nos decían que la petición había sido trasladada de un ministerio al otro, de una dependencia o de una oficina a la otra en la presidencia de la República, pero nunca hubo una respuesta que resolviera por lo menos uno de los 10 puntos que en ese momento se hizo los gremios de periodistas al presidente de la República. Adriana, creo que fue un poco triste y generó algo de impotencia el hecho de que a pesar de todo el esfuerzo de articular energías allí entre las diferentes agremiaciones, que creo que comienza a cimentarse allí algo que puede llamarse intergremial más adelante, pero que hicimos todo el esfuerzo, insistimos a través de las redes sociales, en algunos medios de comunicación, en los pocos que se publicó, y no hubo respuesta de fondo por parte del gobierno nacional frente a esta, que creo yo que es una de las importantes acciones y gestiones que hicimos durante esta época de pandemia. Sí, Jorge, y es que nosotros tocamos varias puertas al gobierno nacional, es decir, no solamente fue una comunicación como tal a la presidencia de la República, sino que también fueron múltiples, por lo menos unas 10 reuniones sostuvimos con entidades diversas, como el Ministerio de las TIC, también con la Unidad para las Víctimas, a quien le expresamos adicionalmente que habían colegas que prácticamente se encontraban en una UCI y necesitábamos que por favor pudiera haber una priorización en el tema de la reparación administrativa, y lamentablemente no tuvimos eco. Adicionalmente también sostuvimos algunas conversaciones con bancadas de diferentes partidos. Por fortuna, Jorge, tuvimos eco en 2 congresistas específicamente del departamento del Cesar, quienes manifestaron su apoyo, también coayudaron con algunas comunicaciones directas a estas entidades. Pero en últimas lo que vimos fue una cancha en la cual cada una de estas entidades mantenía su esquema de lanzarse la pelota respecto a las responsabilidades
y la competencia. Es lamentable, hay que decir que desde los gremios, desde estos 6 gremios que usted muy bien ha mencionado, se hizo una labor muy importante de lobby, de intentar a través de diferentes mecanismos, pero lamentablemente no sucedió nada. Sin embargo, hay que abonar la resiliencia y la labor que han tenido los gremios de periodistas en la región. Creo que han estado en primera línea haciendo frente con nuestros periodistas y ayudándolo. Por supuesto que no alcanzamos a tener todo lo que quisiéramos respecto a la intención de colaborar y contribuir. La situación no solamente es de índole económica, muchos de los periodistas perdieron su empleo, también es de un enfoque de lo psicosocial. A veces recuerdo a colegas que llamaban al iniciar la pandemia y hoy todavía pidiendo un consejo, pidiendo una orientación. A veces no solamente se esperaba de su organización o de los gremios locales un respaldo en un mercado, si bien era importante, también se quería escuchar esa voz solidaria, esa atención respecto a lo que estaba sucediendo. Entonces, Jorge, yo creo que hay que abonarle hartísimo al tema de nuestras organizaciones gremiales por esa labor y por esta situación. Es que no solamente les agradecemos a nuestros gremios afiliados en región, no solamente a los de FECOLPER, también a las otras organizaciones de base que se movilizaron para poder contribuir en algo a la situación de los periodistas. Pero para que nos hable un poco más de este balance, de esta perspectiva desde la región, hemos invitado a nuestro colega Edgar Aroca, quien estará hablando justamente de la situación desde la región. Edgar, bienvenido. Presidenta, buenas tardes para usted, para el vicepresidente y para todos los colegas en todo nuestro país. Un abrazo especial para todos. Me alegra verles. Bueno, Edgar, sabemos que muchos de ustedes es presidente de una agremiación en el departamento del Meta y yo también soy directivo en una organización del departamento de Córdoba, además de ser vicepresidente de FECOLPER. Y nos tocó de una otra manera también hacer campañas solidarias porque a veces no nos gusta reconocerlo y no quiere decir que somos limosneros, pero hay casos de colegas que están en una situación terrible y que con esta crisis se agudizó más la cosa y que incluso hasta para alimentos hubo que hacer campañas de organización, de las organizaciones regionales y atender a algunos colegas. Cuéntanos un poco la experiencia del departamento del Meta, que seguramente no es diferente a lo que sucede en el resto del país. Correcto, vicepresidente. Primero agradecerles a ustedes por realizar este espacio. Creo que cuando ya empiezan a flexibilizarse algunas situaciones después de las medidas de excepción decretadas por el gobierno nacional, pues ya al flexibilizarse también entonces empiezan las personas a ver que estamos en una normalidad, cuando no es así. Debemos reconocer que todavía tenemos muchos problemas, hay unos sectores que no se han abierto, hay otros sectores del comercio que ya están dando sus puertas abiertas, pero obviamente no hay la normalidad que todos queremos que funcione para que también eso genere unos ingresos para nosotros como periodistas, porque obviamente vivimos del comercio. Definitivamente, presidente, ha sido muy retador para todos. Inicialmente, nada más desde mi persona, yo no puedo decir que tenía las cosas claras. Es más, yo duré como una semana, 2 semanas, como con los brazos cruzados pensando qué hacer, porque esto nos contó como a todos, así como de sorpresa, sin ver qué camino caminar, por qué rumbo. Pero creo que llega el momento en el cual obviamente las necesidades apremian, las situaciones con el medio de comunicación, el no poder salir, y empieza uno a trabajar y a funcionar la cabeza, y también obviamente los mismos colegas empiezan a dar ideas. Entonces lo primero que hicimos, Vice, fue hacer como una actualización de datos con la cual supiéramos con quién contábamos y quiénes eran y quiénes necesitaban. De esa organización, más o menos revisando nuestros 80 asociados, encontramos que alrededor de 50 tenían algún grado de necesidad. Y con base en esos 50 empezamos a trabajar una primera acción, que fue buscarle unos padrinos a unos ahijados. Hice un sondeo rapidito preguntando alguna cosa y más o menos 10, 12 personas dijeron: vea, yo sí estoy, todos estamos mal, pero yo sí estoy en la inmunda. Si yo soy peor. Sí, correcto, o yo estoy en la inmunda. Entonces a 10, 12 personas les conseguí un padrino, una madrina, y esa persona le dio casi por 2 meses
un dinero en efectivo o le daba algo en especie. Eso fue como la primera acción. La segunda, ya con ese listado, fue empezar a hacer gestiones con entidades públicas, privadas, y pues agradecerle a la empresa de mensajería Inter rapidísimo, que quienes fueron los primeros que les mandamos la lista, y ni siquiera a los 50 destacados, sino a todos los 80 les mandó una bolsa con alimentos a su casa. Obviamente las personas que están en una mejor condición económica se asombraron, a otros la donaron a otro colega que de pronto estuviera en peor condición, y después ya empiezan las acciones conjuntas con la misma federación, que muy amablemente también hizo unas priorizaciones, también con otras empresas públicas, privadas, el Amarradero del Mico, un restaurante, el abogado Eduardo Blanco Roldán aquí en Villavicencio se echó al hombro también esa gestión, y en mayo, Vice, fue como la gran campaña. Como Asociación de Periodistas del Meta hicimos parte de un grupo que también tenía a los colegas de la CORT, también tenía a los colegas del Colegio Nacional de Periodistas y a la gente que también era independiente, y alcanzamos a copiar una lista con 200 y pico de periodistas de Villavicencio y otros municipios del Meta. La asociación estuvo muy de frente ayudando, apoyando en esas elecciones, cogiendo, y se hizo una campaña local, regional, pidiendo el apoyo del comercio, de las entidades públicas y privadas. Se recogieron 15 millones de pesos. Al final se priorizaron 150 periodistas, exactamente 150 periodistas, se recogieron 15 millones de pesos y se recogieron algo más de cerca de 200 mercados, con lo cual se les reforzó a los que estaban más críticos, se les dio como de a dos, se les reforzó, y el resto recibió de a uno, más el dinerito. Eso fue como lo en especie, lo de la ayuda así prioritaria, pero al final el mensaje para todos era, por favor, cada uno no esperemos que nos lleguen y nos solucionen la vida. Es obvio que estamos en dificultades, Claro. cada uno tratemos de crear una estrategia, de ver para dónde, tratar de hablar con algunos amigos, con algunos familiares, y pues fue para todos retador. Y bueno, estamos en este escenario en el que ya vemos una medio normalidad, pero de todas formas el comercio sigue cerrado, los gobiernos están dando sectorialmente, y obviamente la gente todavía está diciendo, venga, denme una manito. Bueno, y el tema psicosocial, ¿cómo se manejó? Porque esta pandemia se prestó para evidenciar dos tipos de problemas. Ese que usted menciona, que lo felicito porque fue importante la decisión que se desarrolló en la región, ayudando con alimentos, de pronto con un subsidio económico, haciendo toda esta gestión que realmente fue importante, pero también el tema psicosocial impactó a muchos colegas, como a personas de diferentes gremios, pero a colegas como tal también resultaron muy afectados con esta situación. Sí, Vice, sí, es cierto, y pues le voy a ser franco, empezando por mí, yo duré de estos 5 meses al menos, si los juntamos a todos, al menos yo podría decirle que casi un mes duré bloqueado. Esas cosas en las que uno se bloquea, no ve norte, no ve salida, no sabe para dónde coger uno, y empieza a ser raro cuando ya uno no está produciendo, cuando uno no está haciendo los contactos, no está llamando. Usted sabe que le ha tocado a uno hacer diferentes formas de hacer sus noticias, pidiéndole a la gente que le grabe los audios, los videos, llamando, bueno, como todos lo hicimos, pero yo duré un tiempo así, bloqueado, sin saber qué hacer, si para dónde iba. Entonces, desde mi lado, obviamente agradeciéndole el apoyo a mi esposa y a mi hija, que fueron como factor fundamental en que me ayudaron como a despertar el par de cachetadas. Ellas fueron mis terapeutas. Fueron mis terapeutas. Y yo, terapias. Sí, correcto. Y yo en la medida de lo posible, obviamente trataba de decirle a los colegas lo mismo. Yo tratando con esa carga encima, pero yo también tratando de decirle a ellos, vea, compañeros, para adelante, eso no nos amilanemos, busquemos estrategias. Algunos que tuvieron que suspender sus espacios, les sugería, creen una fanpage, una página en Wix, por WordPress, así lo que sea gratis, pero no pierdan vigencia, porque cuando a mí ya me ha pasado, pierde uno vigencia, entonces dejan de verlo. Se desconecta del todo. Sí, correcto, pierde uno para la pauta, pierde uno para el saludo, mejor dicho, pierde hasta para las noticias. Entonces como que la recomendación era esa: actívense, pónganse mosca, no lloren, vamos para adelante. Y seguro ya con el tiempo empezó la mente a funcionar de otra forma, y también escuchando obviamente a otros amigos que no son del sector periodístico, pero sí como que le daban a uno como unos ánimos como para seguir adelante. Y al final Vice, era salir del barro y bueno, sí, echar para adelante. Tocaba. Y aplicar la palabra que se repitió tanto, reinventarnos, aunque todavía no hemos logrado saber qué más nos vamos a reinventar, pero bueno, la palabra quedó ahí en el ambiente. Oiga, Edgar, una de las gestiones que también hizo Feclopel fue
decirle al señor Procurador General de la República, mire, Procurador, esa directiva 16 nos está afectando porque los periodistas en el país estamos contribuyendo a manera gratuita a contribuir con la promoción y prevención de esta enfermedad, con todas las medidas de bioseguridad y demás. Y lo que nos han dicho los entes territoriales en las regiones es que no pueden pautar porque usted dijo que eso puede ser un gasto suntuario y que no se recomienda que se invierta en publicidad. En el caso de su región, ¿qué tanto afectó esa directiva 16 del Procurador General de la República? No, viste, aquí hay que ser francos, aquí los gobiernos hicieron pauta. No, aquí la dinámica de pronto para los que no son de Villavicencio o el Meta, o ni siquiera del Meta, los de Villavicencio, más o menos la dinámica que uno ya tiene como en su cabeza, y más para los que dependen, o cuando yo dependía tanto de los gobiernos, de la pauta, de todo eso, todos esperan a que en marzo estén empezando a firmarse los contratos, es decir, enero están ahí pegados pidiendo, en marzo, en febrero otra vez, y en marzo empieza como a evolucionar y en abril se espera que los contratos estén firmados para que se los firmen por 3, 4, 5, 6 meses. Entonces como que todos venían en esa dinámica. Bueno, hubo cambio de gobierno, ya algunos, los que tuvieron contratación a final de año, tenían ahí sus responsos, tenían ahí sus pesitos, pero todos a la expectativa. Pero cuando viene esta pandemia y nos zarandea, los que alcanzaron a hacer algo en febrero, porque sí es cierto que hubo pauta desde febrero, pues les fue bien. Obviamente cuando empieza a restringirse los dineros o con la excusa de los dineros, obviamente todo empezó a dejarse para más tiempo, pero sí es cierto que durante la pandemia se firmaron contratos, hay periodistas que tienen publicidad de la alcaldía, de la gobernación del Meta, con algunos valores que la verdad no los he preguntado, pero seguramente yo sí conozco de colegas que tienen la publicidad, está vigente. La sacaron adelante y pues obviamente reprochar un poco esa acción del procurador, porque cuando estamos en estos momentos tan críticos, primero defiende al periodismo, lo exalta, lo ensalza, lo eleva al curubito, el señor Fernando Carrillo, y al otro día dice, venga, no le den pauta a nadie porque esta plata es para gastársela, quién sabe, para echarle flores a los gobernantes. Entonces, la verdad, el procurador ha sido muy doble. Últimamente lo hemos escuchado, ahora sí dándole duro al gobierno actual, ahora sí le está diciendo hasta dictador, le dijo por ahí en un trino, pero será que ya se acordó cómo va a salir y entonces ya, pero me hubiera gustado verlo desde el principio como con esa fuerza, hablando duro en representación de los ciudadanos, pero bueno, a los periodistas no nos dio ayuda, la verdad, y hasta usted, vicepresidente, supo muy bien que se hicieron gestiones por parte de la presidencia, para tratar de hablar con él, de explicarle las situaciones, y el procurador no fue capaz de recibir a los periodistas para explicarles que estaba tomando unas malas determinaciones al emitir ese tipo de conceptos, que lo que hizo fue asustar a muchos gobernantes del país. Es que, bueno, por lo menos en el Meta tuvieron la bendición de que las pautas se movieron. Acá hubo un tiempo de temor de los gobernantes locales y regionales por lo que había dicho el procurador, y con la presidenta se hizo gestión, se mandó una carta también a propósito, presidenta, del balance que estamos haciendo las gestiones durante esta temporada. También se le pidió al procurador que reconsiderara un poco el tema reconsiderar un poco el tema de esa directiva 16, pero tampoco dio mayores resultados. Creo no pasó de un Twitter que hizo el procurador posteriormente, ¿no? Sí, esto fue bastante contradictorio, como ustedes lo han venido analizando en este diálogo. Lamentablemente no pasó nada. Hubo una situación en la cual tuvimos, lamentablemente, que exponerle al procurador en diferentes escenarios con dos cartas específicamente, porque uno pues entendería que la Procuraduría General de la Nación también está en su función de control, y efectivamente los temas de corrupción son muy importantes tenerlos en la lupa, más cuando hubo escándalos de conocimiento nacional, justamente porque al parecer pues algunos gobernantes que están siendo investigados estaban robando la plata de la emergencia económica, y en ese sentido FECOLPER siempre estará respaldando a los periodistas que hacen este tipo de ejercicio. Sin embargo, fue la excusa para que los gobernantes también se negaran a hacer estos planes de comunicación o planes de publicidad. En ese sentido, conocimos, por ejemplo, en el departamento de Arauca, en Sucre, entre otros, donde ya habían iniciado como lo que siempre ven los periodistas al comienzo de los 3 primeros meses, que es que hay un alistamiento por parte de estas entidades de orden local para pautar, para hacer programas de promoción.
Sin embargo, teniendo en cuenta la directiva, supimos que dos de esos procesos, por lo menos en dos ciudades, conocimos que se cayeron. Se enviaron dos comunicaciones al Procurador General de la Nación, respondió una de sus delegadas diciendo que no lo iban a cambiar, que ya habían hecho o habían elaborado un comunicado que estaba publicado en la web y que ellos consideraban que con esto era suficiente para aclarar que no se estaban oponiendo a la publicidad como tal, sino únicamente pues estaban haciendo un ejercicio de control y que en ese caso cada organismo local era autónomo de hacer sus procesos siguiendo todas las etapas que habla pues la misma ley y la normativa. Lamentablemente, no solamente fue esto, nosotros intentamos también, por ejemplo, hacer otras labores respecto a la publicidad. Recuerdo que inclusive en un foro con el Partido Centro Democrático se planteó la posibilidad de hacer un proyecto de ley sobre el tema de la regulación de la pauta publicitaria. También nos reunimos con el Instituto Nacional Demócrata. FECOLPER alcanzó a avanzar, ustedes dos también estuvieron acá en ese grupo con otros colegas regionales, alcanzamos a avanzar en un posible articulado, pero también de otra parte ya hay que decirlo, lamentablemente este tema es bastante espinoso, el tema de la publicidad, el tema relativamente hay unos estándares, o más que unos estándares, hay unas recomendaciones por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, aprovechamos para saludar al nuevo relator para la libertad de expresión, Pedro Baja, abogado, director de la Fundación para la Libertad de Prensa, quien fue recientemente elegido en este cargo. Y pues lo que esperamos es que realmente se apliquen criterios de transparencia, pero que no se castigue a los periodistas, porque es que es con la publicidad que realmente se pueden sostener los medios de comunicación. Ustedes saben, colegas, que nosotros hemos venido haciendo también algunos intentos para generar procesos de emprendimiento, pero esto no siempre es posible. Así las cosas, no sé, digamos, en estos diálogos, ustedes también que otros apoyos han podido tener. Presidente, quisiera yo opinar en el sentido que definitivamente la Federación Colombiana de Periodistas debe sentirse muy contenta, y se lo digo a todos nuestros colegas, los presidentes, a todos nuestros asociados, se deben sentir muy contentos porque la Federación Colombiana de Periodistas asumió la defensa del periodismo durante esta crisis de una forma ejemplar. ¿En qué sentido? Primero uniendo gremios, primero juntándose con muchos gremios, ya nuestro vice habló de ACOR, de los periodistas científicos, de todos ellos. Primero, eso es algo histórico porque por lo general, infortunadamente, nosotros periodistas somos orgullosos, tenemos un ego muy grande, no las creemos de más, creemos que salimos del sobaco de nuestro Zeus, de Dios Zeus, cuando nosotros somos unos seres humanos normales. Y creo que la federación lo primero que hizo al unir todos estos 6 gremios fue fantástico, porque se dijo vamos a tratar de echar para adelante. Infortunadamente, debemos reconocer que después de todas las gestiones que se han hecho, ya lo relató Adriana, las mismas cartas que se mandaron, el señor Hassan Nazar es una persona que se burló del periodismo, siendo el alto consejero de las comunicaciones para presidencia, se ha burlado de los periodistas, ni siquiera ha tenido la decencia de sentarse a hablar con ellos, únicamente se sientan es con las grandes corporaciones, con Asomedios, con la AMI, se sientan con los grandes como que es que acaso ellos son los únicos periodistas que funcionan en el país. Hassan Nazar no sirvió para nada en esta crisis. El director administrativo de la presidencia, Diego Molano, no sirvió para nada. El señor de la unidad de víctimas, que es del departamento del Meta, no ha servido para nada para las víctimas ni para cumplir su función. Es decir, tenemos un poco de representantes del gobierno que se sientan únicamente a pasarse la bola entre uno y el otro y a decirse contéstele, pero nadie resolvió mientras todos estaban en dificultades económicas. Los del Banco Agrario pidiéndole por favor al Banco Agrario que regulara un poco sus condiciones de crédito para que los periodistas de la región, al más humilde, pudiera acceder a un crédito, y no se pudo. Es más, nos pidieron que vaya, hablen con el jefe de la bancada para que ellos les solucionen el problema a ustedes. ¿Cómo es posible? El señor dirigente del Banco de la República a nivel nacional no puede resolver sus problemas porque hay que ir a hablar con la bancada de Centro Democrático para que él solucione. Yo le agradezco a la representante de Cesar y a la representante Jennifer Arias del Meta que se jugaron todas las fichas que tenían para hablar con sus pares allá, con los ministros, con todo lo que fuera, pero no le pararon bola ni siquiera a los congresistas. Entonces,
Yo creo que la única persona que últimamente ha estado como muy interesada en todas estas charlas ha sido la ministra de las TIC, Karen Cecilia Boldinen, y nos ha parado bolas, hemos estado reunidos, la presidenta, el vice han estado reunidos y han estado como en comunicación permanente, pero también han sido muy lentos. Mire, ya esto se acabó y todavía tenemos anuncios desde hace 2 meses, desde hace un mes, donde nadie ha salido con nada y solamente hay que esperar. Entonces, ¿qué esperamos? Ya no esperemos nada, no es que ya abrieron el comercio, claro. ya lo que tenemos que salir es a rebuscarnos el billete otra vez, pero lo que nos queda en el alma primero es que Fecolper le cumplió a sus asociados, a su gestión, se unió con los demás gremios, y lo que tenemos que entender es que el gobierno nacional ha hecho lo que siempre ha hecho, nada, no le ayudó a nadie, ni siquiera a los periodistas, únicamente reciben ese llamado de la AMI o la AMI de Asomedios, de allá del señor Zuluaga, ahí sí corren, venga, hagamos, ahí sí les propone de todo, pero cuando los periodistas de base les dicen algo, aquí no salen con nada, entonces da rabia ese tipo de Edgar, eso es muy importante, presidente, y para recordar un poco esa gestión frente al tema del Banco Agrario, ¿no? La idea era tener una línea especial y coyuntural de una otra manera para afrontar esa crisis para los periodistas, pero de especial y de afrontar una crisis, muy poco lo que se ofreció, ¿no? Sí, claro que sí. En ese sentido, pues gracias a la representante del Meta se logró entonces esta articulación. Tuvimos una reunión con el gerente de pequeñas empresas, quien pues tuvo la posibilidad de que le explicáramos un poco cuál es la realidad del sector. Obviamente, él fue muy honesto en decir que estaba esta línea ya dentro del banco, que era la que se estaba ofreciendo para los temas de pandemia. Y básicamente, ¿por qué razones esa convocatoria ya existente o esa posibilidad financiera no aplicaba para los periodistas? Primero, se hacía un análisis teniendo en cuenta los ingresos que había obtenido la persona durante los 3 primeros meses del año, específicamente cuando inició la pandemia, es decir, cuando empezamos prácticamente en marzo. Recordemos que lo que es enero, febrero y marzo, lamentablemente los periodistas casi nunca tienen ingresos por lo mismo, porque hasta ahorita está la planeación en los diferentes entes y muy difícil se inicia el año con una publicidad privada. Entonces, si el valor o el monto del crédito iba a ser de acuerdo con los ingresos, lamentablemente muy pocos periodistas podían aplicar. Segundo, como lo hablábamos muchas veces con Edgar y con varios colegas a nivel nacional, muchos periodistas están reportados a Datacrédito. Sabemos que hoy ya prácticamente está en el Congreso ese tema, pero todavía el banco seguía teniendo como un elemento, pues el tema de Datacrédito tampoco se aplicaba. Y se miraba la capacidad o la posibilidad de que el periodista pudiera tener otra serie de ingresos para revisar su capacidad de pago, y en ese sentido lo que nosotros vemos es que la realidad es que muchos periodistas sí tienen que trabajar, inclusive como profesores, haciendo presentación de eventos, realizando otra serie de actividades para poder tener por lo menos un mínimo vital. Pero ¿qué ha pasado durante la pandemia? Lo primero que sucedió es que se cerró la oportunidad de hacer eventos, ¿verdad? Por tanto, no hubo ingresos. También muchas personas iniciaba el año, entonces no los contrataron en universidades como docentes, y de esa manera se fueron cerrando las posibilidades, básicamente por un tema de no poder demostrar los ingresos. Hubo algunos que pudieron acceder, pero yo coincido con ustedes. Yo creo que el gobierno no ha estado como realmente debería haber pasado, y es para garantizar un servicio público esencial como lo de la información. Simplemente crear unos decretos donde dijera que teníamos la libre movilidad, eso no fue suficiente. Sin embargo, también hay que decir que no han parado las agresiones a la libertad de prensa. Conocemos casos de colegas que han sido agredidos por tener que difundir información sobre temas de presunta corrupción. Lo mismo lo vimos nomás la semana pasada acá en la ciudad de Bogotá, como personas que fueron a cubrir la manifestación, también lo mismo, fueron agredidas. Entonces, realmente el país se encuentra hoy en un escenario bastante difícil, y nosotros desde Fecolper creemos que estamos volviendo a una regresión. Pero, colegas, antes de continuar con este diálogo, vamos Presidenta, mire, quiero simplemente hacer referencia a un comentario a propósito de todo ese tema de pauta y como la indignación que hay entre los colegas en las regiones. Alfonso Chica, del municipio de Montelíbano, en el departamento de Córdoba, nos escribe: el Mintit adjudicó un jugoso contrato publicitario sobre Internet para la vida, pero toda la torta la repartieron entre los grandes medios del país. Aquí manda hasta el número de la licitación pública y demás. Entonces, llama la atención esto que plantea el colega, que hace parte de la indignación de los medios regionales y de la provincia. Hombre, si hay unas pautas del gobierno central
cómo hacer una distribución más equitativa y que llegue también a los pequeños medios de las regiones. Es como el clamor de los colegas del territorio, Presidenta. Claro, y por eso vamos a leer, por ejemplo, algunos comentarios de Manu Lozano Zúñiga. Dice que es para crear empresa, hay que hacer toda una tramitología, así es, realmente, tanto para crear una empresa, así como para sostener una organización de tipo gremial, en materia contable, en materia administrativa, en tributario, realmente es bastante dispendioso. Lo que vemos es cada vez la menos posibilidad o la oportunidad de seguir laborando. También nos están escribiendo Roxana Cabas, que aprovechamos para saludarla como parte de la Junta Directiva de FECOLPER. El gobierno le dio la espalda a los periodistas de base en Colombia. ¡Qué tristeza! Desde diferentes partes, como en Fortuna, en Arauca, también nos están saludando. Vamos a leer este otro comentario. Liliana Báez nos dice de Cúcuta: qué triste realidad, en Cúcuta ni fu ni fa no sonó ninguna flauta. También desde el canal TVO nos dice, por eso es que los medios nacionales están arrodillados al gobierno nacional. Adicionalmente, nos está también escribiendo Gilberto Picón, dice, saludos, poca atención le ponen las entidades oficiales a las emisoras online, pese a que nuestra labor es llevar imagen positiva de Colombia al exterior. Pedimos tenernos en cuenta. Realmente sí son muchísimos los comentarios y los saludos de nuestros colegas, donde, como ustedes dicen, la constante es la indignación. Sí, definitivamente, Presidenta. Bueno, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República también fue otra estación que hicimos en este periplo durante la pandemia, Presidenta, para lograr respuestas del gobierno nacional. Fue allí donde se remitió parte de la solicitud que se le hizo al gobierno nacional. De allí se supone que se iba a canalizar con los diferentes ministerios y dependencias cada uno de los puntos y solicitudes que hacíamos en eso, pero fue muy poco lo que sucedió. O sea, citaba la unidad para las víctimas, Edgar también, el tema de reparación a periodistas víctimas, la reparación individual que hace muchos años que ya tiene una resolución y demás, casi que decían que para priorizarlo tendría que ser la persona ya estar al borde de la muerte, con una enfermedad terminal o ser adulto mayor para que pudiera recibir esa reparación individual a la que tiene derecho por ser periodista víctima del conflicto armado. Edgar, en una sola palabra, ¿cómo podrías definir el balance de lo que hizo o no realizó el gobierno nacional durante esta pandemia para los periodistas y trabajadores de los medios en Colombia? Puedo durar media hora con la exposición de Una palabra. Una palabra. Una palabra. ¿Qué le puede? Ineficiencia. Jorge. Yo lo digo, lo sigo diciendo desde la posición de los periodistas, indignados, indignación, así es lo que sentimos al no haber respuesta del gobierno. Sí, yo también me uno a ustedes con mi palabra decepción. Sin embargo, creo que a pesar de que esta situación a todos nos ha sido tan difícil, hay una colega en el departamento de La Guajira que nos escribe, solo tratas con los medios nacionales, los periodistas de provincia, solo para rellenar nuestros espacios con sus jugosos boletines. Y en ese sentido también nuestra colega Luz Elena Turcios nos dice, la palabra es nulo, nulo lo que ha pasado y lo que ha sucedido. Edgar también decía hace un momento, FECOLPER intentó inclusive coadyuvar haciendo una gestión con un ministerio para una campaña con el ministerio, iba a ser una campaña pedagógica, ahora que justamente en una asamblea de uno de estos grandes entidades nacionales el presidente dijo, no volvió a referirse a la palabra publicidad, sino que habló de campaña pedagógica. Y FECOLPER hizo una serie de recaudación de información, verificó, actualizó los medios activos, los enviamos a este ministerio y al sol de hoy no tenemos alguna respuesta concreta. Si bien nuestra labor era más de intermediación, no ganábamos absolutamente ningún dinero, la única respuesta que hay por parte de este ministerio es que durante septiembre va a pautar con algunos de la lista esta campaña pedagógica. Entre tanto, pues nuestros colegas en la región preguntan todos los días qué ha pasado, porque lamentablemente eso no se ha podido ver en absolutamente nada.
Es una situación bien lamentable que tengamos prácticamente que en este momento todavía estar tan radicales frente a que la obtención de nuestros ingresos proviene de esta publicidad oficial, pero es una realidad, y es una realidad que no solamente pasa en Colombia, pasa en países como también Perú. Voy a aprovechar este espacio adicionalmente para saludar a otros colegas que vienen saludándonos también. En este caso saludamos a Ricardo Gabriel Zipagauta Gómez, un reconocido periodista en el departamento de Boyacá. Dice: Quindío, gran ejemplo de vivienda para periodistas a ser replicado. Boyacá, un operador de Cali, maneja pauta, sin conocer medios locales y regionales, atrincherados en pandemia. Así será en el 2021. También tenemos un comentario desde Popayán. Elía Alegría Peña nos dice: en Popayán se dio un caso indignante en discriminación respecto a pauta publicitaria. La alcaldía le otorgó más de 120 millones de pesos a un solo medio, en este caso a la gerente de Indeportes. Hay otra persona de prensa llanera que nos dice que hay que hacer un documento rechazando esas medidas y respaldando y publicando en todos los medios. Esta indignación merece hacer la tendencia. Y al respecto, Jorge, es importante recordar lo que dice Ana Margarita Rodríguez Devia a medios de provincia: nada, indignante, decepcionante y humillante. Realmente estas son las palabras que definen por parte de nuestras colegas. Y ya para finalizar, Jorge, este primer bloque, porque vamos a... yo quería simplemente anotar que alguien decía de que había que hacer una campaña como en todos los medios, y yo creo que sí es un llamado de atención a los colegas en las regiones, en la provincia. Mire, 6 agremiaciones de carácter nacional, todos enviaron ese comunicado que se mandó a Presidencia a cada uno de sus asociados. Sé que las organizaciones en sus territorios también la replicaron a sus asociados, que son periodistas que manejan medios de comunicación, y tristemente pocos publicaron esa información. Ustedes se imaginan donde en redes sociales y en todos los medios de comunicación de provincia se hubiera hecho masivo, se hubiese hecho viral en redes sociales informaciones como la petición que los gremios estaban haciendo al presidente de la República, al gobierno nacional, no se hubiera generado un mayor impacto. Entonces sí es la invitación y el llamado, creo que es la oportunidad para decirlo, que cuando haya noticias relacionadas con nosotros, como los gremios, que estamos defendiendo nuestros intereses, por favor, hagámosles todo el esfuerzo de difusión, que conocemos que eso, de esa manera se logran más objetivos. Y es que, Jorge, ya que usted está como revisando esta parte donde también debemos hacer un mea culpa, yo quisiera pedirle a los dos, con un comentario que nos está haciendo Ricardo Gabriel Zipagauta también, y dice que es necesario que se eleve al periodismo como una profesión. Ahí puede estar parte de la solución, y es tener una ley completa, reglamentada y con reconocimiento. En ese sentido, nos gustaría que ustedes pudieran contarnos qué fue lo que pasó con este proyecto de ley. Allá en Villavicencio estuvo el senador Aguilar y vicepresidente. ¿Qué fue lo que sucedió después de esa audiencia a la cual fuimos al Congreso de la República? Sí, presidenta, yo creo que hay que contar un poquito del antecedente del proyecto de ley. Mauricio Aguilar, senador de la República, lo presentó inicialmente, después el hermano Richard Aguilar siguió con el proyecto. Nos enteramos y como agremiaciones fuimos al Congreso de la República a discutir el articulado y a darle una mejor organización y estructuración a este. Después nos invitaron a una audiencia pública, y de ahí en adelante lo que recibimos de los grandes medios fue una, por decirlo popularmente, coloquialmente, una palera por parte de los medios a nivel nacional, que era totalmente improcedente, un proyecto de ley que lo que buscaba era reconocer el oficio de periodistas como profesión, y que hablábamos de un tema de una acreditación profesional, no tarjeta profesional, y que decíamos que no iba a ser restrictiva, que no iba a impedir, o que fuera un requisito necesario para trabajar o demás el tener la tarjeta profesional, sino lo que decíamos era que esa acreditación diera como un aval de competencias, como fuera un valor agregado. Sin embargo, los grandes medios comenzaron a atacar de tal manera a ese proyecto de ley que el senador prácticamente lo retiró. Posteriormente, recientemente una senadora del departamento del Casanare, del departamento del Partido Centro Democrático, la nombraron como ponente del proyecto, pero cuando fuimos a revisar el articulado, eran unos articulitos realmente que muy poco decían, y que los efectos seguramente iban a ser mínimos.
Tampoco pasó nada, eso terminó retirándose y finalmente no hay en estos momentos, por lo menos que conozcamos oficialmente, un proyecto de ley bien constituido que esté apuntándole al tema del reconocimiento de la actividad periodística como profesión, que nosotros creemos que definitivamente puede ser una salida importante para esta crisis. Presidenta, nosotros celebramos y le agradecemos a ustedes como directiva que nos hayan permitido traer aquí a Villavicencio la discusión de este proyecto de ley que en su momento obviamente vino el senador Aguilar y en esa época la ponencia la tenía el senador Jonathan Tamayo, senador del departamento del Meta, y también lo invitamos para que nos escuchara a los periodistas por qué era necesario ese proyecto de ley. Seguramente habían algunas situaciones que revisar de fondo, de pronto lo de la tarjeta profesional, que no haya un consejo que de pronto se termine convirtiendo en una actividad, en un ente dictatorial, o de pronto, pero son cosas que se pueden manejar en el sentido de que o se ponen o no se ponen, o definitivamente se pueden transar en aquella negociación con las partes. Me refiero yo no negociación en el ámbito triste y crítico de la situación, sino negociar, quítame, póngame, pero echémoslo para adelante. Pero infortunadamente lo que podemos decir es que primero el ponente para segundo debate fue mal escogido. Tenemos que reconocer que quien empezó a que este proyecto de ley se fuera al piso fue el senador Jonathan Tamayo, porque no supo sustentarlo ante los grandes medios cuando los grandes medios empezaron a atacarnos. Y tenemos que decir, y lo digo yo a título personal y me responsabilizo de eso, no meto a la FECOLPER para que después no digan que fue la FECOLPER, pero me parece indignante y me parece crítica que la FLIP, la Fundación para la Libertad de Prensa, con Pedro Bach y con toda la gente que anda detrás de ellos, le hayan metido un palo a las ruedas a este proyecto de ley. Fueron los de la FLIP, con todo el combo que tiene la FLIP, que ustedes de pronto habrán visto por ahí una publicación donde los estaban señalando de unas cosas que no son comprobables, obviamente, y tampoco las vamos a repetir aquí, pero fueron ellos los que se encargaron de echarnos encima a todos los grandes medios de comunicación. Entonces aparece Caracol Televisión, RCN, aparece Camila Zuluaga, aparece la una, la otra, y todos se le fueron encima al congresista. Entonces el congresista, cagado del miedo, ¿qué es lo que hace? Pues quitar el proyecto de ley y guardarlo, y aculillado el hombre, aculillado porque los grandes medios lo estaban atacando, y más Aguilar, que tenía, obviamente son personas que tratan de cuidar su buena imagen. Y el ponente para segundo debate, Jonathan Tamayo, que fue nefasto como defendió ese proyecto de ley, se encargó de darle pie para que los grandes medios, Caracol Radio y todos ellos criticaran el proyecto de ley y se hundió. Y hoy entonces estamos con las implicaciones que estamos viendo. Estamos viendo personas que están creando desinformación, el que aparece con una fanpage, el que aparece sin la formación, los periodistas que llevan ya un buen tiempo trabajando no tienen la posibilidad de la profesionalización, como lo decía el proyecto de ley, porque infortunadamente los señores de la FLIP dijeron que ese proyecto de ley no iba y que la tarjeta profesional no, así fuera únicamente para identificación, no para fundar medios, porque el artículo 20 de la Constitución nos permite fundar los medios de comunicación. Entonces cualquiera puede fundar medios, pero la tarjeta puede servir como para identificarlos, para saber. La misma Camila Zuluaga de Caracol se estaba quejando hace pocos días de las personas que desinformaban y los medios, y ahora los abogados, economistas, son opinadores, son periodistas. Bueno, no era usted la que decía que para que una tarjeta profesional, no, los periodistas necesitamos que esto se nos convierta en una profesión, porque si los que nos están viendo saben que al considerarse profesión empieza a tener ese nivel de la voz del país y empieza uno a rasguñar, a aruñar, a ver dónde encuentra los beneficios para la profesión. Entonces definitivamente es triste que los demás gremios vengan a meterle palo a las ruedas y únicamente con lo que les interesa decir y hundan la iniciativa de toda la gente. Entonces la FLIP con sus amigos únicamente son 50, 100 personas, pero se les olvida que 2.000 periodistas en el país sí le podían servir este proyecto de ley. Entonces, esa también. Mire que lo que nos dicen, a propósito de eso, mire lo que nos dicen de Barranquilla, que ahí lo estaban publicando en la pantalla hace unos segundos, Sol Elizabeth y Sasa Barliza. Por ejemplo, en Barranquilla hemos tenido que luchar contra intrusos que quieren aprovecharse de nuestra profesión. Eso creo que no es exclusivo de Barranquilla. Usted lo mencionaba, las personas que tienen una fanpage, pero hay otros que ni siquiera tienen la fanpage, simplemente el perfil de Facebook o un Twitter, y terminan con el celular haciendo algunas imágenes o escribiendo cualquier tipo de locuras, y ya hay que reconocerlo y catalogarlos como periodistas. Y lo que es más curioso, a estos termina yéndole mejor desde el punto de vista en cuanto a remuneración y demás, porque los mandatarios y dirigentes le tienen más miedo a ellos, ¿no?
Sí, sí, vice, y si usted me permite para cerrar, porque sé que todavía nos está esperando Nilson y la abogada están por ahí haciendo cola, y presidenta, disculpe que nos hayamos extendido, es claro, aquí tenemos alcaldes, el actual gobernador gradúa un poco de periodistas que eran unos ciudadanos que tenían una fanpage y él los graduó dándoles pauta cuando era alcalde, y así han habido alcaldes, gobernadores de este departamento. Aquí una muchacha que trabajaba en Radio 1 salió de su trabajo formal, estable, fundó una fanpage y dijo, es que ya con la fanpage puedo pasar la cotización y ya me la van a aprobar. Entonces, este tipo de cosas dan tristeza, que mientras mucha gente está empujando, o sea, el problema hoy ya no es ni de libertad de expresión, ya hoy podemos decir lo que se nos da la gana en cualquier lugar, en cualquier elemento, en cualquier plataforma. Hoy el problema es que esta profesión del periodista sea blindada, reconocida, y que todos nosotros podamos tener garantías para ejercerla. Y muchas de esas garantías dependen del sostenimiento. Entonces, para finalizar, presidenta, gracias por su tiempo. Desde Villavicencio Meta, le saludo a usted. Un abrazo para todos nuestros asociados, vicepresidente, presidenta. Hay que seguir batallando en esto. Seguramente estas indignaciones nos generan ideas, nos generan otras cosas, y pues ya hemos tenido muchas batallas, algunas le hemos ganado, otras le hemos perdido, y pues seguiremos en esto. Mañana va a estar en Villavicencio o en el Meta la ministra de las TIC, Karen Cecilia. Vamos a ver si logramos hablar con ella para decirle todo esto que estamos diciendo y que seguimos indignados, ineficiente. ¿Y cuál fue la otra? Nulo. Nulo. Muy bien, Edgar, muchas gracias. Gracias, muy amable a ustedes por su tiempo, muy amable. Gracias, Edgar, gracias, por supuesto, también a Jorge. Así concluimos este primer bloque. Estás participando en Diálogos con Periodistas. Esta segunda jornada justamente tenemos una invitada especial. Se trata de la abogada María Lizarazo, quien nos acompañó a la Federación Colombiana de Periodistas para interponer unas denuncias ante el Ministerio de Trabajo. Ustedes recordarán que gracias al apoyo de la Federación Internacional de Periodistas y de Union to Union, la Federación realizó una campaña para que periodistas y trabajadores de los medios enviaran documentación con carácter reservada que nos permitiera en esta ocasión no solamente argumentar, sino además soportar con pruebas fehacientes que realmente se estaba dando una vulnerabilidad, no solamente durante la pandemia, y esto hay que hacer claridad, realmente las prácticas lesivas hacia los trabajadores son recurrentes. Por esa razón, FECOLPER ha venido trabajando también en diversas políticas públicas. No es un proceso solo de FECOLPER, también han participado diversas organizaciones, periodistas en región. Sin embargo, haciéndole seguimiento a estos temas, creíamos que era importante pasar ya de los comunicados a acciones concretas. En ese sentido, agradecemos a periodistas, insisto, y reporteros, trabajadores todos de medios de comunicación en Colombia, que se atrevieron, que dejaron el miedo, que confiaron en FECOLPER. Directamente yo documenté para garantizar esa confidencialidad. Todos los documentos fueron de alguna manera alterados en cuanto a la identificación de quien nos originaba la información para prevenir una posible fuga de información. Lo que sí puedo adelantarles antes de que nuestra abogada nos dé este primer reporte es que algunas de estas empresas lo que hicieron, en lugar de hacer mejorías a estos trabajadores, empezaron fue una cacería de brujas, como se dice coloquialmente, para tratar de identificarlos. En ese sentido, FECOLPER siempre abogará porque haya una libertad de asociación, una libertad de expresión. No solamente se debe hablar de una libertad de expresión hacia afuera, sino que los periodistas también tienen unos derechos, y en ese sentido hay un código sustantivo de trabajo que desde nuestra perspectiva no se ha cumplido lo suficientemente. Por eso, entonces, para presentar este balance de cuáles fueron las empresas, qué sucedió y cuáles son las recomendaciones en materia laboral, tenemos como invitada a la doctora María Lizarazo. Doctora, buena tarde. Buenas tardes para todos y todas. Soy María Lizarazo y efectivamente estuve acompañando a FECOLPER con la presentación de las denuncias ante el Ministerio de Trabajo. Desde el 7 de abril, FECOLPER instauró 6 denuncias contra empresas por incurrir en prácticas que vulneraron los derechos de los trabajadores de los medios de comunicación con ocasión del COVID-19.
Estas denuncias se interpusieron acudiendo al mecanismo de fiscalización laboral rigurosa creada por el Ministerio de Trabajo al iniciar la pandemia en el mes de marzo, y esto se hizo así teniendo en cuenta que Fecolper no tiene la potestad legal para reclamar derechos laborales a título individual. En este sentido, si un trabajador desea la reivindicación de sus derechos laborales, puede acudir a la jurisdicción ordinaria a través de una demanda contra su empleador para que sea un juez laboral el que falle sobre la posible vulneración. Las empresas que fueron denunciadas fueron 6 y son un periódico popular que se distribuye en diferentes ciudades y se imprime diariamente. Otra fue una emisora comercial con presencia en por lo menos 3 departamentos del país, especialmente en el sur de Colombia. Además, una empresa temporal que suministra trabajadores en misión para un canal de televisión nacional. También una emisora y canal de televisión de interés público, un canal de televisión por suscripción en Bogotá y por último un periódico regional con distribución principal en un departamento del país. Identificamos un total de 8 prácticas lesivas a los y las trabajadores de los medios de comunicación. En primer lugar, identificamos la imposición de licencias no remuneradas de manera unilateral, bajo coacción o con condicionamientos impuestos por el empleador. Estas licencias no remuneradas no significan la terminación del contrato de trabajo. Sin embargo, por el tiempo que dure la licencia, el trabajador no tiene la obligación de realizar la prestación personal de sus servicios y por ende tampoco existe la obligación del empleador de pagarle su salario. Otra fue la modificación de la jornada laboral con una disminución en un valor o en un porcentaje del salario del trabajador. También identificamos la sobrecarga de trabajo y la asignación de actividades fuera del horario habitual del trabajador, lo que implica que se afecte el tiempo que éste destinaba a otras actividades o a su familia. También encontramos la disminución del salario del trabajador en la modalidad de teletrabajo. Es importante precisar que en Colombia el teletrabajo es una figura que sí se encuentra regulada desde el año 2013 y que tiene unos requisitos específicos. Sin embargo, por la coyuntura de la pandemia, lo que hicieron varias empresas fue enviar a los trabajadores bajo una supuesta modalidad de teletrabajo sin cumplir los requisitos legales y exigiendo la realización de las mismas labores y el mismo rendimiento, pero por un menor valor de su salario, lo que afectó incluso su mínimo vital. Otra práctica lesiva fue la suspensión de los contratos de trabajo, argumentando la configuración de fuerza mayor, que era la última alternativa permitida por el Ministerio de Trabajo, pues la recomendación era que se analizaran otras que pudieran resultar más favorables al trabajador. Además, fue el mismo empleador el que asumió que se había configurado la fuerza mayor cuando el funcionario que, de acuerdo al ordenamiento jurídico colombiano, puede señalar que efectivamente existió una fuerza mayor, es solamente un juez laboral en el marco de un contrato de trabajo. Otra práctica lesiva fue el aprovechamiento injustificado de la coyuntura para realizar despidos y terminar unilateralmente. Esto estaba permitido tanto para los trabajadores directos como para los trabajadores en misión, siempre y cuando mediara una indemnización. Por lo tanto, lo que resulta aquí lesivo es que se hayan realizado esos despidos sin que hubiera mediado una indemnización. Además, la ausencia de condiciones óptimas de salubridad y de medidas de prevención para la mitigación del virus en las instalaciones de los medios de comunicación, teniendo en cuenta que en la pandemia el derecho a la información fue declarado un servicio público esencial, era permitido que las personas se desplazaran a las instalaciones de los medios a realizar sus funciones. Sin embargo, estos no contaban con estas medidas para la prevención y mitigación. Y por último, la última práctica es la exigencia para realizar cubrimientos que implicaban ciertos desplazamientos para los y las trabajadoras sin que se les proporcionara por parte de estas empresas ningún elemento de bioseguridad. Estás participando en Diálogos con Periodistas. Sí, vicepresidente, hay un problema con su sonido.
Ya estoy aquí. Ya estoy aquí. Bueno, muchas gracias a la doctora Lizarazo por todas estas acciones que se han implementado en beneficio de los periodistas en todo el territorio nacional y por acompañar a FECOLPER en estas luchas. Doctora Lizarazo, el reconocimiento de derechos laborales, ¿cuál es realmente la importancia de esos reconocimientos a derechos laborales para los periodistas en Colombia? De acuerdo con el objeto de las denuncias, al interior del Ministerio de Trabajo se activaron 2 grupos para investigar. El primero, el de investigación, vigilancia y control para las prácticas en las que presuntamente incurrieron los empleadores con ocasión del COVID-19, y un segundo grupo respecto de la seguridad y riesgos laborales para investigar las medidas de prevención y mitigación del virus. Sin embargo, 5 meses después de haber radicado ante el Ministerio de Trabajo las 6 denuncias, los resultados no han sido del todo satisfactorios. En las problemáticas en el trámite de las denuncias encontramos que existe una desarticulación institucional en el Ministerio de Trabajo en la recepción, asignación y trámite de las denuncias. Esto porque solo hasta el mes de mayo las denuncias fueron trasladadas por competencia al Grupo de Investigación, Vigilancia y Control, que investiga precisamente las prácticas, y esto solamente como efecto de un traslado que realizó la Procuraduría General de la Nación. También los funcionarios se remiten entre sí la asignación de las denuncias sin suficientes investigaciones profundas. Y por último, en algunos casos existe una ausencia de debida diligencia para ubicar o contactar a las empresas que fueron denunciadas, argumentando carecer de competencia territorial. Y este es un aspecto que puede ser constatado únicamente de acuerdo al registro en Cámara de Comercio de cada empresa que fue denunciada. En el estado de las denuncias, ya tenemos 3 denuncias que han sido archivadas porque el Ministerio de Trabajo ha argumentado que carece de competencia y que los conflictos de los que se trata en la denuncia deben ser dirimidos por un juez laboral. O también ha argumentado que carece de competencia por la naturaleza de la denuncia, por ejemplo, cuando se trata de contratos de prestación de servicios. También tenemos 3 denuncias con autoaveriguación preliminar, 2 de ellas por prácticas con ocasión del COVID-19 y la otra por la presunta no entrega de la copia de los contratos de trabajo. Esta autoaveriguación preliminar es una providencia mediante la cual el Ministerio de Trabajo apertura una investigación y es la primera parte de un eventual proceso sancionatorio administrativo. Y con memorial de cierre tenemos ya una denuncia en la que el funcionario asignado no encontró mérito para seguir investigando y desafortunadamente FECOLPER no pudo volver a contactarse con el trabajador del medio, y por ello pues ya se cerró esa denuncia. Solo la unión nos fortalece. Únete, @FECOLPER. Vamos a invitarlos a que también, si ustedes tienen pequeños emprendimientos periodísticos, si tienen medios de comunicación relacionados con aspectos comunitarios y alternativos, pueden afiliarse como tal, como estructura de medio de comunicación a la corporación Maximedios. Recordemos que en FECOLPER se afilian, son las personas quienes ejercen la actividad como tal. Tenemos 29 organizaciones afiliadas a nivel local, muchas de ellas haciendo un trabajo increíble, invaluable, y otras en un proceso de fortalecimiento. ¿Tienes un medio nativo digital o un emprendimiento periodístico? ¿Desarrollas comunicación comunitaria o alternativa? Te invitamos a unirte a la Corporación Maximedios. Ingresa a www.maximedios.com. Doctora Lizarazo, ya para finalizar este tema respecto a lo laboral, podemos entonces hablar de algunas recomendaciones o alguna situación ya para ir enfocándonos sobre más en términos de propuestas. Como hemos podido evidenciar, los periodistas afrontan una absoluta desprotección actualmente, pues el Ministerio de Trabajo no atiende las denuncias alegando una falta de competencia legal y funcional. Por ejemplo, es el caso de los contratos de prestación de servicios regulados por la legislación civil o comercial. Ante esta falta de intervención de la máxima autoridad administrativa en materia laboral, proponemos las siguientes recomendaciones.
En primer lugar, promover la apropiación de los derechos laborales por parte de los periodistas y de otros trabajadores de los medios de comunicación. También el fortalecimiento de gremios y sindicatos de periodistas, por ejemplo, a través de campañas de reclutamiento para que las personas se hagan miembros de este tipo de organizaciones. Adicionalmente, la reglamentación de la Ley 1016 de 2006 a través del decreto correspondiente para la protección laboral de los periodistas. Y por último, recomendamos también incurrir a instancias internacionales, por ejemplo, ante la OIT a través de quejas y reclamaciones, alegando el incumplimiento por parte del gobierno de Colombia de los tratados que han sido ratificados. A pesar de que en esta exposición el panorama y el resultado de las denuncias que se han interpuesto no es del todo satisfactorio, igual la invitación es para que ustedes como trabajadores sigan luchando por sus derechos y por la reivindicación de estos ante sus empleadores. Así es, doctora María Lizarazo, efectivamente tenemos que continuar, sabemos que no es fácil hablar de denuncias, que bajo la situación que ocurre en la región un periodista tiene que decidir entre invierte en su familia, en sobrevivir o interponer una demanda ante un juez laboral para la reivindicación de sus derechos. La situación es bastante complicada, sin embargo, seguiremos en pie de lucha y como usted lo ha dicho, la idea es poder crecer, poder empoderar también al gremio, porque pues no es suficiente con lo que se ha hecho hasta el momento. Somos conscientes de que queda mucha más tarea por realizar, pero es un esfuerzo que sin duda en el que debemos continuar todos fortaleciéndonos y sobre todo reconociendo que estos espacios son importantes no solamente para conocer nuestros derechos, sino también para poder hacer de alguna manera pública la situación que se viene presentando con nuestros colegas. Estamos en este momento saludando también a otras personas que nos escriben, en este caso desde Medellín, Asael Carvajal dice que propone pedir acompañamiento en la Procuraduría para las gestiones y denuncias por violación a los derechos de los periodistas. Efectivamente, doctora Asael, ese proceso se hizo y por eso de alguna manera fue la actuación del Ministerio de Trabajo respecto por lo menos a que dos grupos de este ministerio pudieran asumir esto. El problema sí tiene que ver con una desarticulación interna, sin embargo, continuamos en ese proceso.